Buenos días a todos, mi nombre es Oriana Calderón y junto a mis compañeros Francisco Salazar y Miguel Flores les presentamos el eclecticismo y las bellas artes. Bellas artes, siglo XVIII, para referirse al conjunto de manifestaciones artísticas de naturaleza creativa y con valor estético que buscan la expresión de la belleza. Las bellas artes se agrupan actualmente en 7 disciplinas, entre las cuales se encuentran la pintura, la música, la escultura, la danza, la escritura y la arquitectura. Eclecticismo, del griego eklehein, significado de seleccionar, recoger o elegir. Es un estilo mixto de las bellas artes que toma los rasgos de varias fuentes y estilos. Sin embargo, el eclecticismo nunca constituyó un estilo específico en el arte. De hecho, se caracteriza porque no fue un estilo particular. Un elemento significativo de la arquitectura ecléctica fue combinar 2 o más movimientos artísticos en base a un mismo proyecto. Una manera de fusionar los estilos era tomando en cuenta distintos diseños o ideas de obras antiguamente construidas, pero utilizando materiales y herramientas de la modernidad, destacando aquí el gran impacto que tiene la revolución industrial en muchos de sus aspectos. Con el inicio del proceso revolucionario, se dejaron atrás los símbolos del antiguo régimen. Frente a los modelos del arte refinado de la aristocracia y los grandes palacios barrocos, aparece una nueva retórica, con símbolos provenientes de la antigüedad. Más tarde, y con la autocoronación de Napoleón como emperador, el estilo neoclásico, con toda su simbología clásica, pasará al servicio de este, resaltando sus afanes imperiales, emulando el Imperio Romano. Seguido, la caída de Napoleón derribó el sistema creando la Revolución Francesa y la restauración del antiguo orden sustituyó el apartado del breve periodo imperial. La burguesía era considerada ya en ese momento como la rectora que impuso sus gustos y preferencias. Dichos gustos difieren de los ideales heroicos, abstractos y severos del neoclasicismo, teniendo como primera manifestación propia el romanticismo. Así pues, en el periodo de entre 1815 y mediados del siglo convivirán estas dos realidades. En 1848 termina la época de las restauraciones en Francia, dando comienzo a la Segunda República, la cual será el presidente el príncipe Luis Napoleón, que mediante un golpe de estado se proclamó emperador en 1852, comenzando el Segundo Imperio. La Francia del Segundo Imperio va a procurar dar una imagen brillante y espectacular. El gusto de este Segundo Imperio será agrado de los burgueses enriquecidos. En este empeño en asomar el mundo con el esplendor del país, se llevaron a cabo una serie de obras de enormes dimensiones. El eclecticismo llegó a la práctica a fines del siglo XIX, cuando los arquitectos buscaban un estilo que les permitiera conservar precedentes históricos, pero creaban diseños invisibles, con bases en los estilos del pasado. La capacidad de mezclar y combinar estilos permitió una libertad más expresiva y proporcionó una fuente de inspiración sin fin. Presencia del eclecticismo a nivel mundial. Se desarrolló en Europa y en Norteamérica durante la segunda mitad del siglo XIX. Un poco antes de mediados del siglo XIX, aparecen las primeras manifestaciones del eclecticismo en la ciudad en medio de una fuerte expansión y crecimiento urbano. En la arquitectura isabelina se muestran los primeros ejemplos de disolución del neoclasicismo y la aparición del espíritu ecléctico. La arquitectura de este periodo se caracteriza por una gran preocupación por la presentación y el tratamiento de las fachadas, con una preocupación menor por la distribución de las plantas internas. Este estilo aparece por primera vez en toda Europa continental, a finales del siglo XIX y a comienzos del siglo XX, inicialmente en Francia y sigue por toda Europa continental, en Alemania y en Inglaterra. Luego se extiende para otras partes del mundo, como Rusia y Estados Unidos, inspirando a arquitectos a nivel mundial de tener más libertad de expresión en los diseños de sus proyectos, siendo Francia el lugar más famoso para el movimiento ecléctico, representando el lugar de la inmersión del mismo. Por todo lo que encontramos las obras eclécticas más bellas de este país, como por ejemplo la Ópera de París, encargada mediante el concurso público en 1860 a Charles Garnier. La arquitectura ecléctica en Europa. El eclecticismo en la arquitectura europea tuvo lugar principalmente en Francia, Inglaterra y Alemania. Una escuela en París se destacó de entre todas estas, la École des Beaux-Arts. El gótico fue el estilo más usado especialmente en Inglaterra, en los principales edificios europeos que imitaban el estilo gótico, que se basaba principalmente en la recuperación de la arquitectura perteneciente a las épocas anteriores. En Francia podemos encontrar interesantes ejemplos del eclecticismo, como Notre Dame de Lorette de Levas, el nuevo Louvre de Visconti y Le Feu,
que supone la unión del Palacio Louvre con el de Tuileries y la ópera. En Alemania, la aportación más auténtica al eclecticismo decimónico es el Rundbogenstil, una mezcla de paleocristiano, bizantino y románico, que junto con el gótico y el primer renacimiento italiano se unen a los planteamientos funcionalistas. En España, las primeras libertades políticas que llegaron con la muerte de Fernando VII, que pusieron los cimientos a lo que sería el desarrollo del eclecticismo a lo largo del último tercio del siglo XIX. Pero cabe destacar que a pesar de presentar numerosas construcciones de este género, muy bien representadas por la Ópera de París y el Gare d'Orsay, el eclecticismo en la arquitectura europea no generó el mismo nivel de entusiasmo como en Estados Unidos. La arquitectura ecléctica en Norteamérica. A finales del siglo XIX se vio un gran cambio profundo en la arquitectura norteamericana. Los arquitectos educados en la École des Beaux-Arts de París, como Richard Morris Hunt y Charles Follen McKean, fueron los responsables de volver al enfoque de las bellas artes de Europa. De hecho, se decía que era la piedra angular de la arquitectura ecléctica norteamericana. El estilo arquitectónico norteamericano prosperó porque introdujo características históricas que antes solo se podían ver en la arquitectura aristocrática de países europeos como Gran Bretaña y Francia, contribuyendo en un sentido más rico de la cultura y la historia dentro de Norteamérica. En el caso de Hunt y muchos otros arquitectos eclécticos, su punto de vista típicamente ecléctico le permitió hacer elecciones estilísticas basadas en lo que se ajustaba al proyecto particular o al cliente que tenía. La creación de rascacielos y otros grandes espacios públicos como las iglesias, juzgados, ayuntamientos, bibliotecas públicas y cines hizo que el diseño ecléctico pasara de ser una arquitectura dirigida ya no solo para los miembros de la alta sociedad, sino que también para todo el público en general. Aunque algunos de estos edificios u obras de la arquitectura ecléctica han sido demolidos tristemente desde entonces, incluyendo la estación original de Pensilvania y el primer jardín de Madison Square, ambos ubicados en Nueva York. Los arquitectos que desarrollaron la arquitectura ecléctica no copiaban realmente los estilos antiguos. Ellos solamente seleccionaban los mejores rasgos y los agregaban a las nuevas estructuras con nuevos propósitos. Entre estos arquitectos podemos mencionar, entre los más importantes, a Charles Garnier, el cual fue un arquitecto francés cuya arquitectura era caracterizada por su increíble decoración y color. Su arquitectura fue nombrada como estilo Napoleón III. Garnier fue uno de los grandes arquitectos del eclecticismo, caracterizado por la combinación en un mismo proyecto de formas y recursos estéticos pertenecientes a distintas épocas y estilos históricos. En 1842 entró a la École des Beaux-Arts en París. Estando también en Europa, ganó el prestigioso premio Grand Prix de Roma. También trabajó como dibujante para el arquitecto Viollet de Cout. Tras acabar sus estudios de arquitectura, viajó por Italia, Grecia y Turquía. Tras regresar a París en 1854, resultó ganador del concurso para realizar el Teatro de la Ópera, edificio emblemático del Segundo Imperio francés, y como mencionamos antes, su obra más emblemática fue la Ópera Garnier, popularmente conocida como la Ópera de París, la cual le dedicaría 14 años de su vida. La construcción fue interrumpida numerosas veces, particularmente por la Guerra Franco-Alemana en 1870 y la caída del Primer Imperio. Fue finalmente inaugurada el 15 de enero de 1875. La Ópera de Garnier es un edificio de estilo monumental, opulentamente decorado con frisos multicolores, elaborados en mármol al igual que sus columnas y estatuas, muchas de ellas representando a dioses de la mitología griega. Entre las columnas de la fachada frontal del teatro hay bustos de bronce de muchos compositores famosos como Mozart y Beethoven. La araña de luces del auditorio central pesa más de 6 toneladas. El área del techo alrededor de la araña tiene una pintura de 1964 hecho por Marc de Chagall. Gottfried Semper fue un arquitecto alemán que se orientó a los modelos históricos de la arquitectura del pasado, especialmente eligiendo las formas de la arquitectura clásica, desdeñando en cambio las soluciones de la arquitectura neogótica que también se estaba estableciendo en esa época. Entre sus obras más famosas se encuentra la Ópera de Dresde. La Ópera de Dresde es una de las joyas arquitectónicas teatrales del mundo. Esta fue reconstruida 3 veces,
La primera construcción fue en 1838 y en 1841 se incendió. La segunda fue posterior a ser destruida por los bombardeos en la Segunda Guerra Mundial en 1945. Y la tercera reconstrucción fue muy esperada por los habitantes de Dresde. El Teatro de la Ópera cierra el eje remodelado por Semper que conecta los edificios representativos de la Dresde histórica con el ámbito barroco. La sala de la ópera se tuvo que reconstruir adaptándola a las necesidades modernas. Para una mejor visualización del espectáculo, la platea y los palcos se construyeron en desnivel y se amplió la sala para que quepan más butacas. Richard Morris Hunt fue un arquitecto estadounidense considerado uno de los padres de la arquitectura norteamericana. Ayudó a dar forma a la ciudad de Nueva York con sus diseños para las fachadas y el gran salón del Museo Metropolitano de Arte, el pedestal de la Estatua de la Libertad, y entre sus obras también se encuentra The Marble House, que es uno de los primeros ejemplos de la arquitectura de Beaux Arts en los Estados Unidos. Está vagamente inspirado en el Petit Trianon del Palacio de Versalles. En 1846 se convirtió en el primer estadounidense en ingresar en el École des Beaux-Arts en París, la mejor escuela de arquitectura del mundo, donde trabajó en el taller de Hector Martin Le Fur. En 1855, Hunt se instaló en Nueva York. Se comprometió a intentar elevar los estándares del diseño de edificios estadounidenses. Con este fin, fundó la primera escuela de arquitectura estadounidense, ubicada en su edificio 10th Street Studio, una estructura construida exclusivamente para artistas. Fue influenciado por su formación arquitectónica parisina, así como los estilos de diseños establecidos en Europa, especialmente arte renacentista. Hunt se convirtió en un campeón del idioma de Beaux Arts en Estados Unidos. Su obra monumental más importante fue la base y el pedestal de la Estatua de la Libertad, dedicada en 1886. La figura de la estatua en sí misma fue diseñada por el artista francés Frédéric Auguste Bartholdi y diseñada por Maurice Koechlin, mientras que su arquitectura interna fue diseñada por Viollet-le-Duc. Hecho de revestimiento de cobre puro sobre una estructura de acero, tenía 151 pies de altura. Cuando se coloca sobre el pedestal de granito de Hunt, cuya arquitectura neoclásica presentó una serie de columnas dóricas derivadas de la arquitectura griega, silenciando deliberadamente para no desviar la atención de la estatua en sí. La estructura tenía unos 305 pies de altura. Louis Henry Sullivan, en 1856, arquitecto teórico estadounidense que se le considera como un exponente destacado de la Escuela de Chicago, es decir, del que sería uno de los más importantes movimientos racionalistas de la arquitectura moderna estadounidense. Entre 1874 y 1876 vivió en París, donde asistió en la École des Beaux-Arts a los cursos de Joseph Auguste Émile, seguidor de Viollet-le-Duc. Durante su estancia en Europa, visitó también otros países. De regreso a Estados Unidos, llevó consigo el rechazo por el academicismo convencionalista arquitectónico imperante por aquel entonces en Europa, pero también el entusiasmo y la admiración por el riguroso método racionalista de concepción de proyectos y composición introducido por la escuela francesa. Tiempo después, se estableció en Chicago, donde ayudó a la reconstrucción de la ciudad después del gran incendio de Chicago de 1871. Se le consideró como un exponente destacado de la Escuela de Chicago, y entre sus obras más representativas se encuentra el Auditorio Building de Chicago. El Auditorio Building de Chicago es un edificio con un programa complejo. Está destinado a las funciones de teatro o de ópera para 6.000 espectadores, hoteles y oficinas. Los proto-rascacielos de Chicago habían insistido en la estética del bloque, pensando en la fachada como un elemento de cerramiento externo. El resultado es la estratificación en sentido vertical y horizontal, y la comprensión del edificio como un todo y no como una simple multiplicación de plantas. El eclecticismo en la pintura y escultura. Como se puede apreciar, el eclecticismo en arte puede existir de varias maneras. El eclecticismo del punto de vista de la técnica, el punto de vista de los procedimientos con relación a los materiales y el eclecticismo estílico. Por ejemplo, Frank Stella, al utilizar en sus pinturas de la serie Brazilian técnicas de corrosión que son del grabado en metal y al añadir cristales molidos en la serie de Exotic Beers para crear diferentes texturas. Está produciendo eclecticismo con relación a la técnica,
pues está mezclando en una misma obra, además de técnicas tradicionales de la pintura, técnicas de grabado y de collage. Con relación a la escultura, el eclecticismo ocurre cuando se utilizan varios materiales distintos en una obra artística. Es el caso del collage, que se pueden mezclar incluso con la pintura. Ejemplo es la serie de Police Village, también obra de Frank Stella, donde mezcla distintos materiales como papel, cartón, madera, metal, fieltro y lienzos para explotar diferentes efectos de texturas, en donde el eclecticismo se manifiesta cuando son utilizados distintos métodos para ejecutar una obra de arte. Danza ecléctica. En la danza se han visto una tendencia ecléctica en los últimos años. Podemos encontrar coreografías donde se pueden combinar dos o más estilos de baile. Un ejemplo se puede apreciar en ciertas coreografías donde el baile y la música empiezan con determinado ritmo y tono y termina con algo completamente distinto. Literatura ecléctica. Alison Pierce, en su conocida Historia del movimiento romántico español, hace eco de la aparición y del triunfo de la corriente en España, pero no señala sus orígenes, aunque advierte que no es una simple fórmula del compromiso y hace coincidir su irrupción con la llegada del movimiento romántico, que define así este nuevo movimiento. El eclecticismo literario, que aspiraba a establecer un justo medio a tomar los ideales clásicos y románticos, lo que consideraba elementos de máximo valor y estabilidad, a suavizar la abierta antítesis entre aquellos ideales y a reconocer solamente la distinción entre arte y falta de arte, entre genio y carencia de genio, entre lo bueno y lo malo. Eclecticismo teatral. Estando la polémica entre románticos y neoclásicos en su momento más álgido, Antonio Gil y Zárate encuentra la manera de no dar razón absoluta a ninguna de ambas posturas, sino que se aprovecha de los aciertos de cada una de ellas para elaborar su propia fórmula de creación teatral, el eclecticismo, con lo cual compuso su drama Blanca de Borbón, estrenado el 7 de junio de 1835. Contexto contemporáneo. En la sociedad contemporánea, los estilos extraídos de diversas direcciones estilísticas y culturales e históricas se denominan ecléticos, aunque las referencias a la arquitectura eclética en la literatura y los medios se refieren a edificios construidos dentro del movimiento eclético de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Sin más que acotar, agradecemos su atención y esperamos que para todos haya sido de su agrado la presentación.